montañosa importante de este Tour de Francia de 1999. En cabeza del pelotón, los compañeros del líder, de Lance Armstrong, marcando, bueno, pues un ritmo que es bastante cómodo para él y bastante cómodo de momento para todos. Ya se han empezado a observar movimientos de los hombres importantes en la montaña, en los primeros lugares del pelotón. Ahí se aprecia, por ejemplo, a Richard Virenque, situado en los primeros lugares. Se ve también a Manolo Beltrán, igualmente pues Alex Zülle, ahora aparecía Echevarría subiendo hacia adelante, Fernando Escartín, Ángel Casero, Iván Gotti. Los escaladores aparecen ya por las primeras posiciones de un pelotón que ha perdido a muchos de los que lo integraban cuando comenzaba la subida. Ha habido abandonos en el día de hoy de sprinters como Casper, como Minali o como Fagnini, y en cabeza de carrera tenemos a un corredor del equipo Banesto, José Luis Arrieta, que es lo que resta de una fuga de 5 hombres, en los que estaban también Mondini, Piccoli, Gugot y Marten den Bakker, que comenzaba con ventaja, con 6 minutos de ventaja al ascenso a este puerto, del que se llevan subidos aproximadamente unos 4 kilómetros. Hay 12 de ascensión del Telegraph, luego 4 de ligero descenso antes de comenzar el ascenso a Galibier. Un compañero, por tanto, Alex Zülle, aunque no lo estamos viendo en estos momentos en plano, José Luis Arrieta, que es cabeza de carrera en estos momentos en el Tour de Francia de 1999. Y ahí también Vladimir Bely, ¿no?, que pasa las primeras posiciones. Sí, otro que también se ve perjudicado en esa caída de la segunda etapa. Se golpeó muy fuerte, decían que si tenía una pequeña fisura en la costilla. Yo creo que al final fue más el golpe que fisura, porque eso duele muchísimo. Y estuve hace pocos días hablando con él y me dijo que estaba contento porque no se estaba resintiendo nada de la caída, y que después de la etapa de contrarreloj y sobre todo la jornada de descanso, que esperaba ya encontrarse al mejor nivel, ¿no? Es un corredor siempre muy regular en todo el año. Ha hecho muchos segundos puestos, muchos terceros puestos. Era uno de esos hombres que tenía una posibilidad siempre de ganar el Tour de Francia, pero después de esa caída y el tiempo, como les pasó a muchos, que perdió en la contrarreloj, pues se ha puesto muy lejos en la clasificación general, y seguro que su planteamiento será pues el de tratar de conseguir una victoria de etapa, si puede ser hoy, mejor que mañana. Bueno, pues se ve movimiento, nerviosismo y tensión, pero sí, no otra cosa, ¿no? Sí, no aparecen ahí los primeros ataques, ¿no? Ahí empiezan ya los coches. Ahí es Bernard Hinault. Es el coche de Hinault, efectivamente. El coche en el que viaja Bernard Hinault, que casi nunca le pasaban estas cosas encima de la bicicleta, pero le ha pasado en el coche, ¿eh? Naturalmente aquí ha habido una carcajada generalizada en la tribuna de comentaristas de televisión. Lo que es la vida, hombre, lo que es la vida. Sí, sin problemas subiendo a los puertos que tantísimas veces habrá subido, y alguna gracia ha debido decir por ahí lo canfiñón. No, el Bartó, que es un cachorro. El Bartó, sí. Y todos se parten de risa aquí. Bueno, la verdad es que bueno, sí, para que vean que es difícil hasta para los coches, ¿no? Esa es una de las anécdotas, ¿no? La verdad es que es curioso que esto le pase a un campeonísimo como a Bernard Hinault, pero bueno, las máquinas a veces te juegan esas malas pasadas, y sobre todo en puertos largos y que tienen que mantener el ritmo que van marcando los ciclistas, pues hace que se pegue un buen calentón el coche. No tuvieron precauciones, no le echaron agua y estas cosas y tal, ¿no? Yo siempre recuerdo los primeros tours, como muchas veces los coches se quedaban por ahí aparcados, porque subiendo puertos como el Tourmalet, cuando hace calor, claro, van a 10, 15 kilómetros por hora, no le da tiempo a refrigerar el motor, el radiador, no le da tiempo a bajar un poquito la temperatura del coche, y al final el coche dice que yo aquí me quedo, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo, y se queda, ¿no? Y siempre, muchas veces, para esos coches que implantan aquí en el Tour de Francia, pues llevan un segundo termostato para, bueno, sobre todo en estas etapas de montaña, es manual, no entra solo automáticamente, es un segundo radiador también, bueno, un segundo ventilador, y que lo pueden poner en funcionamiento los directores de los equipos, sobre todo cuando comienza la ascensión y en la jornada pues hace calor, como afortunadamente para los ciclistas, aunque no mucho, pero sí que hace suficiente calor. Se ha mantenido una buena meteorología, unas buenas. Y entonces, a lo que iba, ¿no? Así han conseguido, bueno, pues librar sobre todo este incidente que al pobre Bernard Hinault pues no acaba de ocurrir. En su caso, a lo mejor no llevaba ese segundo termostato. Como son coches de invitados, ellos van más por libres, pero los coches de los directores van mucho más preparados para esas eventualidades. Bueno, Bernard Hinault, que ha ganado 5 tours y que en este del 99, yendo en coche, pues se ha quedado en la ascensión al Telegraph. En cabeza de carrera seguían viendo a José Luis Arrieta, y ahí ven ese pelotón ya disminuido de integrantes, en el que sigue quedándose gente, como es el caso de Vino Kourov,
Ahí le tienen, pasando por problemas. Alexandre Vinokourov en la cola del pelotón, el corredor de Kazajistán del conjunto Casino, que ya perdió mucho más tiempo del previsible en la contrarreloj, que se le hizo demasiado larga y que ahora pues afronta con dificultades este ascenso en la cabeza el pelotón de cabeza, por decirlo de alguna forma, porque ya supongo que por detrás se va conformando ese otro pelotón de sprinters de los que ya hayan cedido, porque además de Zabel y de Baseg, pues Brochard y Rinero hemos visto que han pasado por dificultades, y en las 3 horas de carrera que se acaban de cumplir el promedio es de casi 39 kilómetros por hora. Pero esto no quiere decir nada con respecto al adelanto que puedan observar los que lo tengan a mano sobre los horarios previstos, sino que ya dije antes que los horarios se hacen un poco promediando el desarrollo de las etapas y no suele suceder así. Bueno, pues Arrieta está aguantando con 5.35 de ventaja y Fernando Escartín apareciendo por ahí por las primeras posiciones, en la rueda de Alex Zule, de Miguel Ángel Peña. El otro día hablaba yo con Tony Rominger, el montón de corredores de los que, bueno, más o menos él ha hecho como ciclistas, ¿no? Que empezaron con él como corredor profesional: Manolo Beltrán, Miguel Ángel Peña, Manolo Fernández Ginés, que será una gran ayuda para Pavel Tonkov, el propio Fernando Escartín, ¿no? que se crió junto a Tony Rominger. Y la verdad es que todos ahí distribuidos en diferentes equipos pues van a ser seguro hombres muy importantes en el... bueno, y el propio Brangolano, por cierto, ¿eh? Y el propio Brangolano, que también se hizo ciclista profesional importante pues en el equipo Class, en el equipo Mapei, a las órdenes de Tony Rominger. Todos ellos colaboraron para sus victorias en las 3 vueltas a España que ganó, y en el Giro de Italia, y en aquel Tour del 93 donde hizo segundo detrás de Miguel en la clasificación general, y que de no haber estado a Tony Rominger en el Tour le pasó un poco pues como le pasó a Caña con Mer, o como le pasó a Pulidor con Anquetil, ¿no? Que se encontraron con alguien delante de ellos que era imbatible y no pudo apuntarse en ningún Tour, pero seguro que Rominger se lo mereció sin lugar a ningún género de dudas. Bueno, pues los problemas de Vinokourov que se asomaban se anuncian ya como acuciantes, y cediendo terreno con Peter Faragin, que es el corredor belga del conjunto Cofidis, que marcha ahora junto a él, cediendo terreno, todavía no demasiado, pero cediendo terreno con respecto al pelotón. Para Vinokourov también es un hombre joven que corre su primer Tour, y la verdad es que el primer Tour siempre debe ser un poco el Tour de aprender, ¿no? Sí, porque es diferente a cualquier otra carrera, simplemente basta un ejemplo, ¿no? Es las exhibiciones que hacía en este Giro de Italia, como en el Giro del año pasado, el equipo Mercatone 1 en favor de Marco Pantani, que se veía todo su equipo ahí, prácticamente se hacía una selección de 20 y estaba todo el equipo, es que ¿no? Lo del Mercatone el año pasado. Que el año pasado aquí en el Tour de Francia, bueno, pues sí, estuvieron ahí muy bien su equipo, pero ya Marco Pantani contaba con 1, con 2, máximo 3 corredores, no con todo el bloque en sí, ¿no? Y esto es que hay un signo inequívoco, que la primera semana siempre del Tour, semana que siempre se dice hay que tratar de no perder el Tour de Francia, es una semana que te obliga a gastar unas fuerzas que luego cuando llegan las etapas que tú puedes colaborar o trabajar bien, ves que las has ido perdiendo y que no las tienes todas contigo, ¿no? Entonces es una circunstancia que, a lo que estábamos comentando en Vinokourov, que hace falta ir conociendo un poquito la carrera, ¿no? Y el Tour de Francia en ese aspecto te va permitiendo ir tomando el distinto valor y las distintas maneras que se constituye siempre el Tour, ¿no? Tú crees que vas bien y te haces desgaste de más, y luego llega el día menos pensado y quedas explotado, no tienes fuerzas en tus piernas para caminar. En cualquier caso, lo que sí es un hecho evidente, que la fortaleza de un líder transmite fortaleza a sus compañeros de equipo, ¿no? Eso está claro, lo vimos el año pasado. En Mercatone se vio, pero lo vimos los años anteriores en el Telecom, con Ulrich o con Ries, siempre con Indurain, con el Banesto. El año pasado con Cofidis, por ejemplo, ¿no? Como el equipo, aunque a la postre Jülich fue tercero en la general, pero como el equipo siempre era el que dominaba las carreras, el que aportaba los mayores índices de compenetración y de fortaleza del equipo.
Y bueno, vamos a ver ahora el US Postal, ¿no? Porque tienen un líder. Si es un líder sólido, que a partir de hoy empezaremos a verlo de verdad, probablemente la gente del equipo también ande más, ¿no? De hecho, No, de todos hecho, están andando bien y hoy lo están demostrando y lo han demostrado hasta ahora en todas las etapas y lo demostraron en la contrarreloj de ayer, de antes de ayer, y lo están demostrando fundamentalmente en el desarrollo del Tour. Pero veremos a partir de ahora que llega el momento de la verdad. Andreu, Hincapie, Livingstone, Armstrong y Tyler Hamilton son los hombres que se mantienen ahí en las primeras posiciones del pelotón, y los Banesto, que son el equipo que más, con Arrieta por delante, recuerden, es a priori es el único de los equipos implicados en la lucha por el Tour, en la lucha por la etapa, en la lucha por la general, que ha mandado gente por delante, ¿no? Quizá también el Rabobank con Den Bakker, si es que se puede considerar todavía a Boguer como un hombre que juegue cosas importantes en este Tour de Francia, pero sobre todo Banesto, ¿no? Que ha mandado por delante rápidamente a un corredor y que se sigue manteniendo en la cabeza de carrera. Con más de 5 minutos de ventaja, además, todavía. Osaeko, con Logan Difo, también apareciendo por las primeras posiciones. Andrea Perón, y Andrea Perón es el hombre de 11 que está ahí delante. Ángel Peña. Bueno, yo creo que aquí hay una situación ahora, lo que se hablaba muchas veces. Bueno, en la montaña, ¿quién va a atacar, no? Realmente hay buenos escaladores, pero siempre crean dudas. Nadie tiene a lo mejor esa confianza en sí mismo. Tal vez ahí el único equipo con esas ambiciones pueda ser el equipo Polti, ¿no? Y posiblemente a lo mejor sea de los primeros que mueva la carrera, ¿no? Pero bueno, eso crea dudas y todo el mundo deja que sean otros los que comiencen el movimiento, y esto de momento está beneficiando pues a este corredor, a Lance Armstrong, que bueno, pues van marcando sus compañeros un ritmo como ya se ha comprobado asfixiante para muchos, para otros pues ahí cerrando. No tiene mucha gente todavía ahí, ¿eh? Sí, pero ahí hay muchos corredores, todo sino de que bueno, se ha creado una primera selección, vamos a decir, de los hombres que ambicionan algo, más ambiciosos, son los que les permiten estar en ese grupo de los elegidos, y luego los que tienen fuerza suficiente y que bueno, pues también se plantearán un poquito una ofensiva llegado al caso, ¿no? Pero yo creo que de momento, bueno, es que está Cofidis con Rinero, pero claro, estos van a luchar siempre por la etapa y entonces no van a empezar a atacar ahora tan pronto, ¿no? Mercatón es otro que posiblemente, igual que el Polti, igual que el Kelme, Costa Blanca, pues tengan que moverse antes, pero claro, quieren ir dejando un poquito pasar los kilómetros en esta ascensión para mover. Luego el Telecom se puede mover, pero están un poquito con dudas, no tienen un poquito su líder, Giuseppe Cherini, digo líder un poco a priori en esa clasificación general, es una interrogación, tienen dudas también cómo pueda responder. Tonkov es un hombre que le cuesta a veces tomar la iniciativa, ¿no? Deja siempre que sean otros los que muevan la carrera y entonces siempre prefiere estar un poquito eso, a la expectativa. Rabobank con Bogar ya le queda solo la lucha por las etapas y tampoco se va a mover tan pronto en esta etapa, ¿no? Lo que quiero decir es que esto le permite al US Postal, bueno, pues ir imponiendo su ritmo, ir relativamente ahí cómodo en ese pelotón. Y si bien es verdad que es muy numeroso, luego cuando comiencen los ataques seguro que se creará una primera selección fulgurante, ¿no? Bueno, y se ve que los equipos españoles mantienen muchísima gente ahí, ¿no? Prácticamente al completo, se ha visto en esas imágenes aéreas por parte de Once Deutsche Bahn, por parte de Banesto, por parte de Vitalicio Seguros y por parte de Kelme Costa Blanca. Tonkov hablando como hay muchísimos corredores, ¿eh? Tonkov iba ahí cerrando, hablando un poquito con su director deportivo, yo creo que un poco, pues hablando un poco de cómo viene la etapa, ¿no? Aunque bueno, no sé, yo pensaba que a lo mejor no es Tonkov, pero bueno, lo habitual es ahora mismo con la tecnología que hay hablar con esos micrófonos. Y ahí se ve la carretera mojada, circunstancia, bueno, pues que siempre hay que tener en cuenta en cualquier etapa, sobre todo cuando comience el descenso. Pues a punto de... muy cerquita ya de la cima del Col del Telegraph se encuentra ya José Luis Arrieta, el corredor del conjunto Banesto, que es cabeza de carrera en este terreno en el que la lluvia efectivamente ha hecho acto de presencia. La cima está a 1.600 metros de altitud prácticamente, la cima del Telegraph, y bueno, para Arrieta pues va a ser el honor de ser el primero en pasar por ese puerto, con lo cual pues pasará la historia, porque aquí en la historia guarda siempre los que han coronado las primeras grandes cimas
alpinas o pirenaicas en la historia del Tour de A Francia. Rieta, de todas maneras, el Tour siempre le ha dado buen resultado, ha conseguido brillar siempre. Yo recuerdo, no sé si fue hace 2 o 3 años, cuando fue de líder de la clasificación de la montaña durante las primeras etapas. Y bueno, es un corredor que en lo que es el Tour realmente está encantado porque siempre obtiene una brillantez personal que, bueno, pues ya cualquier corredor desearía tenerla, ¿no? Todavía no llueve donde va el pelotón, o sea, es decir que la lluvia está muy centradita, ¿no? Yo creo en que la parte llover final, no, ¿no? pero sí que la carretera está mojada de algún pequeño chubasco que haya pasado por ahí hace un rato, pero lo que sí que está es la carretera mojada, aquí Corona. Bien, pues Corona, el primer puerto de primera categoría del Tour de Francia, encabeza José Luis Arrieta, el corredor español del conjunto Banesto. Y bueno, vamos a ver, aunque la ventaja no sea excesivamente importante, porque su trabajo ahora está, bueno, mientras le dejen hacer camino, ahora vienen esos 5 kilómetros, de los cuales los 2 primeros son prácticamente llanos, y luego hay otros 3 en los que hay un descenso de primeros 2 kilómetros del 2% de desnivel de descenso, y luego al final el 5 y el 4% de desnivel en ese descenso antes de empezar la ascensión al Galibier. Un descenso muy suave, ¿no? Que te permite sobre todo pues para Arrieta pues comer, beber un poquito más tranquilamente, habituallarte enseguida porque bueno pues eso, pasado esos pocos kilómetros comienza ya el puerto del Galibier, que tiene bueno pues 18 kilómetros de ascensión. 18 kilómetros también con un porcentaje aproximado del 7% y con rampas duras a lo largo de todo su recorrido, sin descanso prácticamente. Y en la parte final, a diferencia, por ejemplo, del puerto que se acaba de subir, que se está subiendo todavía para el pelotón, del Col del Telegraph, pues las rampas más duras están en la parte final. Los últimos 8 kilómetros prácticamente no bajan nunca del 8% de desnivel, y por lo tanto, pues ahí es donde se puede hacer daño de verdad. Sí, además, el problema que tiene esos 8 kilómetros ya no que sean los más duros de desnivel, sino que sobre todo están ya por encima de los 2000 metros de altitud. Y ahí no se respira casi. Y ahí no se respira casi, hay una falta de oxígeno y entonces hace que todavía la dureza sea mayor, ¿no? Y sea un mayor esfuerzo para los ciclistas para poder superar ese puerto, ¿no? Por lo tanto, es ese puerto. Y es el momento también ideal para moverse. Vamos a ver, yo esperaba que algún equipo... Sí, que hubiera puesto más dura la carrera, Sí, ¿no? por lo menos haberse movido un poquito para haber puesto nervioso al equipo Josep Postal, para haber eliminado a algún otro corredor. Y bueno, de momento están dejando hacer a Josep Postal, ahí se ve que es George Hincapié, Tyler Hamilton a su rueda, Lance Armstrong en tercer lugar. Pues sí, ha desaparecido ya el que ha venido tirando antes, y es un hombre menos que Frank Andreu, que cuenta, y quedan Hincapié, Livingston y todavía detrás de Armstrong el último, que será Tyler Hamilton. Siempre buena situación por parte sobre todo de Zule, ¿no? Que se le ve ahí siempre muy atento, con Miguel Ángel Peña como guía en este terreno de ascenso. Un fenomenal corredor Miguel Ángel Peña, que tuvo también la mala suerte de una importantísima lesión, ¿no? La fractura de fémur, creo recordar que fue, que le tuvo casi también 2 años parado, ¿no? Y el año pasado volvió y volvió bastante bien, ¿no? La verdad es que, y a ver ahora aquí en el Tour si definitivamente se reencuentra a sí mismo, porque es un ciclista espléndido, con unas condiciones extraordinarias. Ahí veíamos a los hombres de Saeco también agrupados, y ahí en la cola de pelotón, pues gente que sigue pasando problemas, como George Hatze, y por delante del François Simon, que todavía se mantiene ahí. Los hombres del conjunto Lotto, como Gerveinsen, y bueno, alguno más. Ahí también la presencia de Sergio Barbero, el corredor del conjunto Mercatone, y los Josep Postal, que siguen siempre ocupando las primeras posiciones en la cabeza del pelotón, que anuncia ahí al fondo la proximidad de la cima del Col del Telegraph, y más al fondo se veía el Col de Galibier. 3 minutos 40 segundos lo que lleva de momento José Luis Arrieta. Ahí, bueno, miren, españoles con ánimos para Alicante, para Escartín y para Olano. Alicante no corre, es una provincia de España, de donde supongo que serán los que han escrito esos ánimos para Fernando Escartín y para Bran Olano.
Bueno, pues se ven ahí los hombres de Festina que se han puesto pañuelo. Y Stefano Garzelli que se ha vestido de Pantani, ¿eh? O sea que cuidado con Garzelli, que se ha puesto también el pañuelo a la cabeza como Marco Pantani. Y que a ver si nos hace las del Pirata también, al que hoy aquí se le echa de menos, evidentemente. Además en Italia se le echa muchísimo más de menos todavía que en los días anteriores, porque seguro que hoy estaría sembrando de lujo de escalador, sembrando de maravillas estas carreteras de los Alpes del Tour de Francia. A ver si se anima. Creo que ya ha empezado a entrenar un poquitín. O sea que a ver si se anima definitivamente y su vuelta al ciclismo pues es una realidad inmediata. Ahí para las carreras de España, estas que hay a finales como Villafranca o Sabiñánigo, o las que se celebran todavía coincidiendo con el final del Tour y los primeros días de la semana siguiente antes de la Vuelta a Castilla y León, donde también, como en Galicia, pues tendría una espléndida oportunidad para empezar a coger la puesta a punto, luego en Burgos y en las carreras antes. Atención a Richard Virenque, No, está el paso de la acelera montaña. ya, hombre, ya lo sé, digo que acelera para pasar por el paso de montaña en la primera posición. Y lo consigue, por otra parte. Yo creo que era Maximiliano Lelli, el hombre de Cofidis, que pasaba a continuación. Pero a 5 minutos y medio ha pasado Richard Virenque, que ya pues ha anunciado su intención de luchar por el maillot blanco con puntos rojos. Es el aviso de Richard Virenque, de que quiere reeditar esos triunfos que ha conseguido en el maillot de la montaña, en los bastantes años en este Tour de Francia, que no le permitieron luchar por él en la temporada pasada, pero que ha ganado en los años 94, 95, 96 y 97. Es decir, 4 veces consecutivas. El récord de victorias en la montaña lo tienen con 6 Federico Martín Bamontes y Lucien Van Impe. Y Richard Virenque, si el año pasado no le echan del Tour, pues podría haberse acercado bastante al récord de Bamontes y de Van Impe. Bueno, curva por donde pasa el pelotón, un pelotón ya, pues eso, que no son los que eran. Bastante más reducido se inicia la ascensión. En cabeza, recuerden que sigue José Luis Arrieta, con 5 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón que encabezaba Richard Virenque en el paso por ese alto del Telegraph. Cuando ya comienza el Galibier, que aquí sí que debe llegar el momento de la verdad. Y hay un movimiento ahora de algún corredor, no se ve muy bien como lo ven ustedes, que nada más comenzar esta ascensión ha empezado a imprimir un ritmo. Es un hombre del Kelme, lógicamente Álvaro Pino. A los hombres de la FUA, como era Mariano Piccoli. Álvaro Pino quiere mover cuanto antes sus corredores. Este puerto, vamos a hacerle un pequeño repaso, 18 kilómetros de ascensión. La primera parte es un poquito más suave de lo que tienen que hacer más adelante, siempre rondando el 3, el 4,5%, pero luego enseguida ya se pone, cuando quedan todavía 13 kilómetros, se pone el 7%, el 8%, y así anda siempre entre el 7, 7,5, el 8% a lo largo de toda la extensión. Recordar, eso sí, que los últimos 5, 6, 7 kilómetros es lo más duro, y además dureza que se ve incrementada porque la extensión ya supera los 2.000 metros de altitud, y esto, bueno, pues con el déficit de oxígeno que hay siempre a esas alturas obliga al corredor un mayor esfuerzo, y también obliga, bueno, pues al hombre que muestra una debilidad, ve cómo no puede seguir prácticamente el terreno a otros. Un terreno siempre ideal para que hombres importantes en el Tour de Francia quieran ganar, un terreno ideal para atacar, sobre todo para los escaladores. Y aquí en esta actuación pues es Javier Pascual Rodríguez, el hombre que ha lanzado el ataque, y justo alcanzado pues otro de los compañeros del conjunto Kelme Costa Blanca. Paisano. Es tu paisano, hombre, sí, Pipe Gómez, que se ha movido rápidamente. Van esto que responde, que aunque estos ataques no fructifiquen, como de Javier Pascual Rodríguez, pues ha obligado una aceleración por parte de los hombres de US Postal en la cabeza del pelotón, y un Polti detrás, Sí, Kelme, Banesto y Polti empiezan a moverse justo cuando empieza la ascensión al Galibier. Sí, se ve que se ha subido demasiado, vamos a decir, demasiado tranquila la primera, lo que es el puerto del Telegraph, y ya los directores han puesto ahí un poco nerviosos, ya han decidido plantear la carrera más ofensiva, y como siempre y como nos tiene acostumbrados Álvaro Pino, nada más comenzar el puerto de Galibier. Ese es David Echevarría, el corredor del 11 Deutsche Bank, que también intenta ir hacia adelante. Los hombres del Mapei, aquí ya la carrera se está moviendo, un momento importante porque aquí lo que se está tratando es de eliminar hombres del equipo del US Postal, tratar de dejar lo más solo posible a Lance Armstrong, y entonces vamos a ver un poquito cómo van respondiendo esos hombres, que se pueden llegar el caso de que se filtre alguno, pero lo que está claro es que no va a ser para nada la misma ascensión que se ha hecho en el Telegraph aquí lo que es el Galibier. En cualquier caso, lo que además
de no pretenderles hacerles cómoda esa, Manolo Beltrán esa va acción. también. Manolo Beltrán, efectivamente, es el que cierra ese grupo de 5. Y aparte de no hacerles en absoluto cómoda, pues, bueno, probar a ver cómo andan, a ver si se ponen nerviosos. De momento están andando bien, están echando abajo los intentos que se van produciendo. Ya solo quedan 2, por cierto, de los compañeros de Lance Armstrong, que de nuevo han echado abajo esta fuga y que sigue manteniendo ahí la lucha en el ritmo en la cabeza del pelotón, pero sufriendo ya los ataques que les van llegando por todas las partes de todos los equipos, además de los equipos que hemos venido comentando, como Colti, como Banesto, como Kelme Costa Blanca, como Once Deutsche Bank, han sido los que han empezado a moverse. Bueno, de los que salieron, solo queda en cabeza el único segoviano del pelotón, el señor José Javier Gómez, que y también el año pasado también buscó protagonismo, pues yo no sé si fue en esta misma etapa, no en el Galivier, pero sí probablemente en la misma etapa en la que se subió al Galivier. Yo creo que no, eran Pirineos. Eran Pirineos, sí. Bueno, habla tú, hombre, que pasó, juegas en casa. No, yo estoy encantado de ver a mi ahí paisano sales a entrenar con él alguna vez y te pegas unos repasos de mucho cuidado. No, no salgo porque ya lo tengo claro que más vale no salir con el Pipe. Como no quiera él ir despacio, yo no le podría aguantar en ningún momento, ¿no? Bueno, ayer ha creado ahí un buen hueco, ¿no? Está ahí abusando un poquito de desarrollo, pero lógicamente Álvaro Pino ha dicho que hay que tirar, hay que endurecer la carrera y como se ve, bueno, se ve a duras penas con esas gafas que decimos a veces que tenemos para ver cuando viene la señal un poco como codificada. Se ve como el pelotón ya ha perdido bastante unidades, más de, aunque la primera parte del recorrido, del Telegraph, vamos a decir. Tyler Hamilton, ese hombre que ya comentábamos iba a quedar, y Livingstone para estar lo más cerca posible de Lance Armstrong. Son los dos hombres que mejor suben. Ahí Lance Armstrong tranquilo, sabe que bueno, pues, la situación de carrera todavía no tiene ningún peligro, lo tiene todo controlado, sabe y lo espera, y además es lógico que comiencen todavía ataques de hombres importantes, pero bueno, están aprovechando esta zona, la única zona que hay de falso ya no en esta ascensión, para bueno, recuperar un poquito el tono muscular. La lluvia, una vez más, que te juega una mala pasada, siempre juega una mala pasada a los corredores, porque sobre todo están acostumbrados y afortunadamente han vivido un tour, simplemente un día yo me parece que ha llovido, y la lluvia se va metiendo poco a poco en las piernas del ciclista y esto hace también perder tono muscular y que las fuerzas también muestren las piernas muestren una debilidad, llegado el caso si se empapa mucho. Así que bueno, pues un handicap más para los corredores de este Tour de Francia, que tendrán que bueno, pues tirar hacia adelante sobre esta lluvia. Bueno, pues como el año pasado, parecido esto de... El año pasado hacía más... Bueno, la verdad es que hacía frío, bueno, aquí también va a hacer mucho frío porque aunque de temperatura está un poquito más agradable que el año pasado, claro, a 2.600 y pico metros, 2.630, 2.640 metros de altitud que está el Galivier, ahí hace siempre frío, ¿no? Por lo tanto, los corredores ahí hay muchos que llevan en su maillot un chubasquero para ponérselo en el descenso y por lo tanto hay que entender que ahí arriba, por mucho calor que haga aquí, ahí seguro que hace mucho frío, sobre todo cuando ya comienzas el descenso mojado y a la velocidad donde no pierdes de hacer ejercicio te vas quedando frío. George Hincapié, que de momento perdió contacto de lo que era la cabeza del pelotón, pero supo mantenerse en el grupo ese, ahí se ve perfectamente a Abraham Olano y de nuevo pues trata de hacer y colaborar durante unos metros más, todos los que pueda. Bueno, esto que llega no son tiros ni nada de eso, es que aquí ha comenzado también a llover mucho en la cima de Sestrieres y hay truenos y relámpagos. O sea que esto va a ser un día para el recuerdo en esta etapa del Tour de Francia. Eso que empezaba el día espléndido, Hacía un día estupendo en la salida en Le Grand Bornard, hacía un día estupendo aquí en Sestrieres y ahora pues en cambio fíjense cómo han cambiado las cosas. La verdad es que la altitud a que se desarrollan estas etapas pues tiene estos cambios meteorológicos no previstos y además rapidísimos. Fabrice Gugot, otro de los escapados que rápidamente ha sido alcanzado. Todavía debe quedar por delante Martin Den Bakker y no, Mondini, no sé. Mondini no he visto yo cuando le alcanzaba por lo menos el pelotón. Sí a Piccoli.
y todavía puede quedar por delante Mondini, además lógicamente de Bakker y sobre todo de José Luis Arrieta, que tenía en la cima del primer puerto importante que se ha pasado. Bueno, pues cómo juegan a los bolos hoy en el cielo, porque la verdad es que truenos se van produciendo aquí ya cada vez sin solución de continuidad y con una mayor fuerza. Esto es parte del ciclismo, evidentemente esto es parte del Tour de Francia, una parte nada agradable para los ciclistas que van encima de las bicicletas, porque además del peligro que evidentemente, bueno, quiero decir de las molestias que evidentemente causa, tiene un peligro añadido, sobre todo en los terrenos de descenso, porque claro, las carreteras se ponen mucho más peligrosas y claro, el Galibier se sube pero el Galibier se baja, ¿no? Y el Galibier es un puerto larguísimo en su descenso hasta llegar prácticamente a Briançon, y luego ahí en Briançon empieza la ascensión a Montgenèvre, que también se desciende un poquito para comenzar la ascensión a Sestriers. Es decir, que queda mucho terreno por delante de subida y mucho terreno por delante de descenso, y la lluvia la verdad es que causa siempre enormes dificultades añadidas. En cabeza de carrera siempre José Luis Arrieta, y afortunadamente los tiempos en el ciclismo han cambiado y nos lo muestran, porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, por estas tierras también, Eduardo Chozas realizó una fenomenal carrera con triunfo final en el Alto de Glandón. Grandón. Grandón. Se llegaba, te pronuncié mal, ¿no? Se llegaba, es que el francés no sé, no se me da muy bien. Es Grandón, ¿no? O Grañón. Bueno, pues el caso es que a Eduardo Chozas no se le vio prácticamente en toda la etapa, porque entonces la televisión pues no podía ofrecer, cuando había diferencias tan largas, entre un hombre de cabeza y un pelotón. Ahora sí, como ahora también los truenos se escucharán mejor que antes, porque el sonido ha mejorado mucho también en esto de las retransmisiones en la televisión. Bueno, pues fíjense qué condiciones meteorológicas están afrontando los corredores, cuando todos nos las prometíamos muy felices en un principio de etapa en el que todo era favorable. La temperatura lógicamente también está descendiendo. Aquí en Sestriers se empieza a notar ya también más fresquillo, y lógicamente por donde van los corredores pues muchísimo más, que se llama Granón, donde ganó Chozas una de sus etapas en el Tour de Francia, porque ganó una en el 85 en Aurillac, en el 86 en Granón, en el 87 en el Morsin y en el 90 en Saint-Étienne. 4 triunfos de etapa para Eduardo Chozas, ahora comentarista también de una emisora de radio, y que si todavía no han empezado pues nos estará escuchando para llegar luego bien a la transmisión sabiendo todo lo que ha pasado. Bueno, y los hombres de Kelme Costa Blanca que vuelven a tomar la iniciativa en la cabeza del pelotón, y lo de aquí es un diluvio. Un granizo. O sea, caen piedras, señores, caen piedras auténticamente aquí en Sestriers. Granizo como garbanzos, vamos, como para hacer un buen cocido madrileño. Bueno, de momento ahí se ve un poco, siempre choca, que pues Pipe Gómez, el hombre que iba escapado, y como Javier Pascual Llorente tiraba atrás muy fuerte, siempre eso choca. Y es que bueno, pues el equipo del líder, el Use Postal, lleva mucho margen, claro, ellos dejan hacer a los escapados y entonces eso no interesa. Entonces en lugar de atacar, porque se ve ahí que no entran otros equipos a endurecer la carrera, pues no le toca más remedio a Álvaro Pino de poner a sus hombres en cabeza del pelotón y obligarles a seguir el ritmo que imprime uno de estos corredores. Ya que le habrán dicho a Pipe que esperara también, ¿no? Porque... No, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa ahí? Javier Pascual Rodríguez está tirando bastante, o sea, Pipe atacando solo. El Kelme Costa Blanca no encuentra colaboración de otros equipos. Pues se lo ha dicho ahora Javier, ¿no? Que, sí, que le ayuda ahí un poquito en la cabeza. Y entonces, claro, no le queda más remedio que, si se quiere endurecer esta ascensión, pues tiene que ser a un ritmo, ¿no? Y bueno, por lo tanto vamos a decir que esto es un preludio, que una vez más Fernando Escartín va a tratar de jugársela en esta ascensión, ¿no? Vamos a ver si tiene un poquito más suerte el Kelme Costa Blanca, y hay otros equipos que también toman una postura más ofensiva, porque sería importante, ¿no?, para el desarrollo de la etapa. Bueno, pues cuando empezaban la ascensión de Galibier, la temperatura era 25 grados abajo, y ahora pues la temperatura debe ser de 17. Y el frío va a empezar a hacer acto de presencia, porque la lluvia ya lo ha hecho, y aquí la verdad es que se estrellan con muchísimas ganas. Les recuerdo el paso del Telegraph, primero fue Arrieta, luego pasaron el resto, primero fue este hombre que sigue siendo cabeza de carrera, luego el resto de los que eran sus compañeros de fuga, Martin Bakker, Gianpaolo Mondini, Fabrice Bugot y Mariano Piccoli, y después lo hizo Richard Virenque dando tiempo al pelotón a 5 minutos. Armin Meyer, Vladimir Belli, Javier Pascual Rodríguez, Kevin Livingstone, Stefano Garcel y Lance Armstrong ocuparon las primeras plazas de ese pelotón
en el paso por el Alto del Telegraph. Luego el descenso y ahora la ventaja, que es de 4 minutos y medio, se ha reducido después de los ataques que permanentemente se han venido realizando y el protagonismo que quieren cobrar los corredores del conjunto Kelme Costa Blanca. Pino no está conforme con la situación y me parece lógico, se lleva muy lenta la carrera, se ha dejado hacer a su antojo a los hombres de US Postal y esto hay que ponerse más en serio porque estamos ya en la ascensión a Galibier, que es el puerto cumbre, el puerto insignia en el desarrollo de la etapa de hoy, y por lo tanto pues ahí hay que empezar a conseguir hacer las cosas para las que se quiere luchar en este Tour de Francia. Y por ello Pipe Gómez y encabeza Javier Pascual Rodríguez, dos castellanos, son los que van marcando el ritmo en esta ascensión al Col de Galibier. Así es, hay que cambiar de táctica, se ve una ausencia por parte de otros equipos en los ataques y no le queda más remedio que Álvaro, que afortunadamente está Álvaro. Son Lely Bassons los que se quedaban ahí. Que no pueden perder una oportunidad como se presenta hoy con este puerto, ¿no? Es un puerto durísimo y es donde los escaladores pueden sacar a relucir su clase y su poderío, ¿no? Y entonces si la carrera va lenta, se puede decir, puedes marcharte tal vez, pero no crear diferencias. Y lo que hay que tratar es de aislar lo más posible a Lance Armstrong para luego, después del Galibier, quedan muchos kilómetros a la línea de meta y entonces ahí 1 minuto, 2 minutos pueden hacer mucho daño siempre y cuando pues Lance Armstrong se encuentra solo, sin compañeros de equipo en esos momentos. François Simon, el otro hombre que veíamos que se quedaba, y ahora ya el pelotón desde la cola a la cabeza. Ahí por el medio pues se ven algunos hombres como Francisco Cerezo. Se veía la presencia del corredor del conjunto, también se veía José Luis Rebollo por parte del conjunto de la Once de Uchevas, el primero de Vitalicio Seguros, y encabeza Javier Pascual Rodríguez, espléndido ciclista y espléndido trabajo el que ha comenzado a realizar en este ascenso al Col de Galibier. Andrea Perón, se observa su presencia, Zule siempre atentísimo, como asustando a Armstrong siempre con su presencia ahí metido en las primeras posiciones del pelotón, que bueno, que ya comienza a cambiar en tanto en cuanto pues ya otros hombres parece que van a progresar para echar una mano ahí, a ver si es verdad, en la cabeza, para endurecer el ritmo y ver cómo dejan, si pueden dejar a Armstrong con poca ayuda, con poca colaboración en estos inicios, todavía inicios prácticamente de la ascensión al Galibier. Sí, hay que recordar, son 18 kilómetros, ¿no? Y prácticamente después del Telegraph no ha habido ninguna de bajada, aunque haya habido 2 kilómetros de bajada, 2 de falso llano, prácticamente siempre es uno el puerto, ¿no? Ahí se ve esa imagen majestuosa de estas montañas por las cuales están atravesando los de Arrieta también, hombre. Sí, bueno, Arrieta lo está abordando, lo está haciendo muy bien. Ahí el equipo Banesto está siempre un poco frenado con la situación de José Luis Arrieta, pero yo creo que tampoco hay que cebarse mucho y bueno, el juego de la carrera es otro. Claro, ¿no? el juego de la carrera de la general es otro y bueno, todavía hay tiempo, ¿no? para mover la carrera, pero tampoco estaría de más que Alex Zule tiene que tratar de recuperar terreno en la montaña. No puede esperar en la contrarreloj, que en la contrarreloj, si aparece otro Lance Armstrong como el domingo, lo va a tener difícil de recuperar esos 6 minutos. Pasa que Zule con este tiempo y con tanto descenso, la verdad es que no es un día nada bueno para él, ¿eh? El descenso de Galibier simplemente es peligroso los primeros 5 kilómetros, digo peligroso, que es un poco más sinuoso. Luego prácticamente la carretera es muy abierta, sin curvas y buen piso, ¿no? Simplemente ya digo, y recuerdo, son los primeros 5 kilómetros del descenso de Galibier donde está el problema para a lo mejor Alex Zule. Ahí veíamos a Escartingot y Virenque juntos, ahí ven a Alex Zule, a la rueda de Armstrong. Ayer dijo que era su peor rival y hoy Zule le quiere marcar de cerca, que le vea siempre cerquita de él. Y esto pues siempre con Javier Pascual Rodríguez al frente, la cabeza del pelotón ascendiendo al Col de Galibier, que en toda su magnitud aparece ya esta montaña que es historia viviente del Tour de Francia, donde siempre se han escrito páginas de gloria, como las que el año pasado escribió, por ejemplo, Marco Pantani, que tiene la rúbrica del mejor escalador de la actualidad y que naturalmente es digna de recordar por todos. Bueno, el pelotón ya, como ven, menos, ¿eh? Cada vez se va quedando más gente, con cuentagotas, pero se van quedando cada vez menos en este ascenso, que todavía no ha llegado a la parte más dura de la ascensión de Galibier. En su segunda mitad, fundamentalmente, mantiene casi siempre un porcentaje medio del 8%. Bueno, se retira Javier Pascual Rodríguez, a ver si alguien le echa una mano. Bueno, que él me lleva por ahí más hombres, por lo menos los dos colombianos ahí están,
Contreras y Castelblanco, por lo menos uno de ellos, porque el otro es Fernando Escartín. Y bueno, Vitalicio mantiene por ahí también muchos hombres en la cola del grupo. Ángel Casero se le ve claramente ahí en el centro, y los Polti, que llevan también mucha gente acumulando por delante. Sí, Polti Pues yo creo que lo que también ha hecho Pino lo tiene que empezar a hacer también Stanga, ¿no?, que es el director de Polti. Sí, yo creo que Vitalicio no le interesa mover la carrera. Con Álvaro Tiene González, escaladores, ¿no? Entonces, contentos van si hay metidos en este grupo de elegidos, ¿no? Once tampoco en este caso, ¿no? Porque Olano lo mismo, podemos Olano hablar, lo ¿no? mismo, sí. Entonces ahí llega ahora ya de nuevo otro colombiano. Aquí Álvaro Pino quiere endurecer. Seguramente que Álvaro Pino, conociéndole, estará echando pestes porque